En esta oportunidad les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todas las personas que Dios mediante tienen la oportunidad de poder escuchar y participar de este estudio que estamos realizando en este tiempo final de este mundo. Estamos estudiando el último mensaje de misericordia al mundo que Dios ha dado para nuestro tiempo. Es el mensaje de salvación y de santificación. El justo vivirá por la fe. Estamos en el estudio número 253 de esta serie de justificación por la fe. ¿Cómo podemos llegar a ser justos? ¿Cómo podemos ser liberados del pecado que hay dentro de nosotros y de nuestra vida? ¿Cómo ser liberados de este mundo de pecado? Este mundo está contaminado totalmente de pecado. No hay ninguna cosa que esté limpio, puro, santo. Y todo el mundo contamina al ser humano. Entonces, Cristo vino para poder rescatar al ser humano de esa condición de pecado. Pero la pregunta es, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es el plan de salvación? ¿Cómo Dios quiere liberar al ser humano, especialmente en los últimos días de la historia de este mundo? La Biblia es tan claro al especificar cómo será la crisis, la angustia que vivirá el mundo en estos últimos días, porque los seres humanos que pueblan este planeta están destruyendo y se están destruyendo unos a otros. Y también los hombres grandes de este mundo, los pensadores, los científicos, también ellos presienten que algo grandioso va a acontecer en este mundo, una crisis sin precedentes. Pero de antemano, Dios, como el creador de este mundo y de la humanidad, ha previsto ya, ha dispuesto una salvación completa, lo cual necesitamos nosotros estudiar y comprender y recibir en este tiempo por fe. Todo es por fe y gracia. El ser humano pecador, con naturaleza pecaminosa, con una mente humana, terrenal, no puede enfrentar estos días difíciles y finales de este mundo. Entonces Dios ha dispuesto que por fe y gracia, cada ser humano que acepta los sencillos pasos, las sencillas condiciones o requisitos que son de renunciar al mundo, renunciar a nuestra vida de pecado, renunciar al pecado que está en nuestro corazón, una mente egoísta, renunciar a todo lo que puede obstruir, dificultar nuestra salvación y ejercer esa fe en Cristo. Entonces el ser humano puede ser salvado. Dios ha provisto todo lo necesario y Él mismo ha venido a este mundo y nos ha dado el ejemplo cómo vivir en este mundo sin ceder, sin dar lugar al pecado, cómo vivir en este mundo sin contaminarse, cómo vivir en este mundo y enfrentar la oposición con el amor de Dios. Y a la final nos dejó el ejemplo
cómo enfrentar la muerte de la cruz con ese amor verdadero que Dios ha dispuesto, porque Dios es amor. Ese es el plan de salvación. Esa vida es la que Cristo nos quiere dar. Él ya realizó esa vida, Él vivió en este mundo, y Él ha dispuesto esa vida conceder a cada ser humano, implantar en la vida de cada ser humano creyente arrepentido, que está dispuesto a seguir a Cristo por donde quiera que va. A eso se llama justificación por la fe en Cristo Jesús, o salvación por fe y gracia. Entonces necesitamos seguir estudiando y conociendo aquellos sencillos pasos, es decir, la parte del hombre, porque toda la salvación es de Dios, pero la parte del hombre son condiciones sencillas. Ya hemos estudiado hasta aquí 4 condiciones, 4 pasos sencillos. Estamos en el 4º paso, en la 4ª condición. La primera era el llamamiento. La segunda era conocer a Dios por medio de la ley, por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios, y conocer nuestra condición y aceptar a Cristo. La tercera condición es la más principal de todas, la más difícil, la fe, la confianza. Fe y confianza es entrega a Dios. Creer que Cristo murió en la cruz y resucitó y ahora ofrece salvarnos. Creer que la muerte de Cristo ha dispuesto una vida sin pecado, que el que acepta a Cristo y el que cree en Cristo puede vivir sin pecar, puede vivir una vida santa como Cristo. Esa es la vida cristiana que Cristo nos dejó como ejemplo, que Cristo está dispuesto a perdonar nuestra vida pasada, que Cristo está dispuesto a darnos nueva vida, un cambio de vida, desechar nuestra vida vieja, natural, antigua, y darnos de gracia por fe una vida nueva. Esto es difícil de creer, es el mayor milagro que el plan de salvación, la palabra de Dios ha provisto para cada ser humano que esté dispuesto a aceptar y a mantenerse siguiendo a Cristo, viviendo en Cristo y andando con Cristo. Hoy en día, la humanidad, el ser humano está educado en la incredulidad, está educado para creer en las cosas visibles nada más. El ser humano tiene una mente materialista, una mente que solamente cree en las cosas palpables, en las cosas que ha visto. Por eso Satanás ha creado la teoría de la evolución, algo que se ve con el ojo físico humano. Por eso al ser humano le cuesta creer que puede existir el mayor milagro del cambio de vida. Una vida cristiana es empezar como nueva criatura, según la palabra de Dios. En el libro de San Juan capítulo 3, 1 al 6, Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de carne, carne es, y no heredará el reino de Dios la carne. La carne es débil, no se puede confiar en la carne. Le dijo: tienes que nacer del Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo, un hombre espiritual. Y los verdaderos adoradores ahora adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Ese es el mayor regalo. El perdón es un regalo. Una vida nueva es un regalo. La fe es un regalo. La obediencia es un regalo. La santidad es un regalo. La victoria sobre el mundo es un regalo. Y la victoria sobre el enemigo de Dios, Satanás, es otro regalo.
pero ese regalo se recibe uniéndose a Cristo, porque Cristo venció ya al pecado que está en el corazón humano, y Cristo venció al mundo, porque Satanás le ofreció todo este mundo, y Cristo rechazó por fe y gracia. Y Cristo venció la muerte, Cristo venció todo. Si nosotros nos unimos al vencedor, entonces si vivimos con el vencedor, entonces tenemos la victoria asegurada. Y el que venciere, dice, se sentará conmigo, dice, en el trono de mi Padre. Jesús así prometió. Pero el ser humano no puede creer que todo es un regalo, todo es de gracia. El ser humano desde nacimiento ha sido educado para poder hacer algo, para hacer mérito. Por eso el ser humano se dedica a trabajar. Si quiere recibir un pan, tiene que trabajar. Si quiere recibir plata, tiene que trabajar. Si quiere recibir cosas en este mundo, un título, tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que hacer algo. Pero la salvación es gratuito. El hombre carnal no necesita hacer, porque si hace, no valdrá, porque hace mal, actúa mal, obra mal, piensa mal, vive mal, y todo es un fracaso su vida. Por eso Cristo ha dispuesto una salvación por fe y gracia. Necesitamos estudiar todos los días, si es posible día y noche, si Dios lo permite, para que nuestra fe pueda crecer, porque la fe, dice, viene por el oír la palabra de Dios. Ahora estamos ya en el cuarto paso. El cuarto paso es la humildad, la humillación, un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado, una vida quebrado, una vida partido. Todo lo que se quiebra, lo que se parte, lo que se rompe, no sirve ya, una vida rota. Tenemos que considerarnos como algo ya quebrado, roto, que no vale para nada. Si el ser humano llega a esa condición, como Pablo dice, miserable hombre de mí, entonces ahora sí podemos acercarnos a Dios y Dios nos puede aceptar. Cristo, dice, se humilló para destruir el pecado. Vino a este mundo dejando toda la gloria, se humilló hasta la muerte y venció al pecado. Y nosotros también nos ha dejado ese ejemplo. El yo debe ser humillado, el yo debe ser destronado, porque el yo dice, yo puedo, yo sé hacer, yo tengo todo, y el yo todo busca para sí, todo quiere para sí, nada para los demás. El yo es egoísta, eso somos nosotros. El orgullo debe ser humillado. Recordamos la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Dios liberó a ese pueblo con mano poderosa. Pero ¿qué pasó en el desierto? Cuando ellos recibieron la ley de Dios, no se humillaron. Y por no haberse humillado, Dios no pudo estar con ellos y no pudo protegerles o escudarles de la tentación del pecado. Ellos estaban tan descuidados, desatentos e impacientes que cayeron en pecado por falta de humillación. Y también hemos estudiado aún por qué los enfermos físicamente no sanan. Si para la sanación espiritual, para el cambio de vida, se necesita humillación, también para sanar físicamente de alguna dolencia, de alguna enfermedad, de algún malestar, necesita humillación. ¿Qué pasó con Naamán, el general sirio? Este general, como todo militar de alto rango, era orgulloso y altivo. Y eso le llevó
a contraer aquella enfermedad incurable en ese tiempo física. Pero cuando vino donde el profeta Eliseo, un santo varón de Dios, cuando escuchó la receta que le transmitió Gise, su secretario, ¿qué le dijo? El remedio sencillo. ¿Cuál era el remedio sencillo? El remedio sencillo era de ir al río Jordán y humillarse allí y lavarse 7 veces. Este general se enojó de ira, de cólera, furioso. No quiso humillarse para ir a ese humilde río Jordán, que quién sabe estaba contaminado, era cenagoso, de barro, no quería embarrarse. Él dijo, en mi país hay mejores ríos. Mencionó 2 ríos tan cristalinos, llenos de árboles, donde estaban los altares para los dioses paganos. Si allí hubiera ido a bañarse, no se hubiera humillado. Pero entonces, la condición para recibir sanación, sanidad, es humillación. Humillación es entregarse a Dios. Hoy en día, así como Naamán que dijo, yo pensé, dice, que Eliseo, dice, iba a salir a recibirme, iba a orar a su Dios, pedir una oración y ponerme las manos. Así como hoy en día, cuando un hermano, cuando un líder, cuando toda persona que se enferma, el ser humano enfermo por naturaleza quiere que oren a Dios, porque por lo menos sabe que Cristo sana a los enfermos, pero pasan por alto, desconocen la condición principal, el requisito principal es humillación. El que ora a Dios y el que enfermo también que quiere ser sanado, necesita humillación. Y la humillación significa cumplir los sencillos pasos. El sencillo procedimiento para Naamán era ir al río Jordán y bañarse una vez y salir 2 veces, 3 veces, hasta 7 veces. Utilizar los remedios sencillos. Los remedios no son medicinas. Remedio, ¿qué quiere decir? Tan fácil de entender la palabra que hasta un niño puede entender, pero lamentablemente el orgulloso no puede entender. Remedio quiere decir volver al medio, al equilibrio, o sea, volver a la vida natural. La vida natural es agua puro, aire puro, alimentación sano, ejercicio sano, plantas medicinales sanos, confianza en Dios, temperancia, descanso. Muchos están enfermos porque se han afanado por granjearse, por ganar todo el mundo, por amontonar riquezas, y se enfermaron. Ahora tienen que descansar en el lecho del dolor. Pero ahora el enfermo necesita humillarse. ¿Qué es humillarse? Vamos a leer en la Biblia para continuar nuestro estudio en esta noche de esta 4ª condición, que es ser humilde. Humilde no es una persona pobre en medios económicos, tampoco no es una persona ignorante sin educación, no. Muchas veces los pobres sin recursos económicos son más orgullosos. Los que no tienen letras también a veces son más orgullosos. No son humildes. Vamos a leer en la Biblia, en el libro de Salmos 34:18. Dice así:
El eterno Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Nuevamente repetimos, porque aprender y comprender para que no nos olvidemos está en la repetición muchas veces. Dios está, dice, cerca para escuchar a los quebrantados de corazón. Quebrantado quiere decir roto, partido en dos, en tres, en 1000 pedazos. Pero ¿qué cosa debe ser roto? Dice el corazón. ¿Y qué es el corazón? Proverbios 4:23 dice, del corazón mana la vida. O sea, nuestra vida debe ser roto, quebrantado. ¿Y qué ha dispuesto Dios para quebrantar nuestra vida? Nuestra suficiencia propia, nuestro orgullo, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría. ¿Qué ha dispuesto Dios? Ha dispuesto su palabra, su ley. La ley da, dice, un golpe poderoso a nuestra vida, al yo, al orgullo. ¿Y qué le dice la ley? La ley dice, eres pecador. Has desobedecido las leyes de Dios. Has infringido, te has rebelado, estás mal, vives mal. Vives en una ciudad contaminado, comes mal alimentos contaminados con venenos, respiras aire contaminado y contaminas también. Así nos golpea con el poder de Dios para quebrantar nuestra vida. El ser humano entonces tiene que rendirse, decir, Señor, tienes razón, por eso estoy enfermo. Estoy dispuesto, Señor, a que tú puedas, Señor, decir, Señor, no quiero que me sanes, quiero que me des una nueva vida sano, porque esta vida no vale. Porque si esta vida carnal, humano, orgulloso del yo, Dios lo sanara, sería más orgulloso. Nosotros trabajamos cerca de un hospital aquí en el Perú, entre Apurímac y Cusco, una población llamada Curabasi. Allí está el mejor de los hospitales del Perú, como lo han catalogado los gobernantes de esta nación. Muchos gobernantes, presidentes del Perú, vienen a visitar. En estos días vino a visitar con su helicóptero, porque es el mejor hospital. Dice que los hermanos evangélicos alemanes han establecido este hospital moderno, y cada día hacen cola 200, 300 enfermos diariamente, y muchos de ellos nos visitan a nosotros, porque ya no encuentran sanidad, solución con los medicamentos, con los fármacos. A veces ni la operación ya no soluciona. Entonces muchos vienen orgullosos y nos muestran, mira, yo tengo, dice, 3 operaciones, 5 operaciones, 7 operaciones, he resistido, dicen. Pero ellos siguen abusando. ¿Por qué siguen siendo operados? Porque ellos siguen quebrantando las leyes de la vida física. Dios no puede sanarlos. Ellos tienen que sufrir las consecuencias. Pero a la final, el enfermo físico y el enfermo espiritual tiene que quebrantarse. A eso se llama quebrantados de corazón. Y Dios salva, dice, a los contritos de espíritu. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los contritos, los tristes, los que están llorando porque no hay esperanza, y Dios los salva, dice. En Salmos 147:3 dice, Jehová sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así que Dios, ¿a quién sana? A los quebrantados de corazón, quebrantados de vida. Cristo está simbolizado con la roca,
el que encuentra a Cristo cae sobre la roca Cristo Jesús. Pero los judíos rechazaron aquella roca, aquella piedra angular, lo rechazaron y no quisieron caer y ser quebrantados. Quedaron con su orgullo, su egoísmo, su avaricia. A la final fueron destruidos en el año 70 y Dios no los salvó de los romanos. Hoy en día también, si nosotros no comprendemos el quebrantamiento de vida, esta crisis, las angustias que vienen y todos los fenómenos naturales que también han de producir desastres y muertes, de los cuales Dios no nos librará. Y solo Cristo puede vendar, dice, las heridas de los humildes en espíritu. Vamos a leer en Isaías 57:15. El profeta Isaías también dice lo mismo de la siguiente manera: porque así dice el Eterno, excelso y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Si nosotros queremos aceptar a Cristo, queremos entregar nuestra vida a Cristo, queremos confiar nuestra vida a Cristo, rendirnos a los pies de Cristo, para que Él nos pueda guardar, Él nos pueda proteger, Él pueda ser el escudo, el refugio. Necesitamos, dice, ser quebrantados y tener un espíritu humilde, sumiso a un poder superior, para dar vida al espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, si nosotros entregamos a Cristo una vida quebrantado, una vida que no vale, entonces nos va a vivificar, nos va a dar una vida nueva, una vida espiritual, una vida quebrantado. Podemos poner el ejemplo cuando una persona sufre un accidente en un automóvil, un accidente de tránsito. ¿Qué pasa con los pasajeros por los golpes que ha sufrido? El cuerpo se quebranta, los huesos se quebrantan, muchos se quebrantan hasta la cabeza, el cerebro, y pierden la conciencia, pierden el sentido, y están inconscientes muchos días. A eso se llama quebrantado, golpeado. Ahora pregunto, hermanos, una persona quebrantado así, que ha sufrido un accidente, está en silla de ruedas, está en la cama, en cuidados intensivos. Pregunto, hermano, hermana, joven, señorita, ¿esa persona podrá ir a trabajar? ¿Podrá ir a estudiar? ¿Podrá ir a buscar plata, oro? ¿Podrá ir a buscar los placeres de este mundo? ¿Podrá ir a buscar los honores y los cargos de este mundo? ¿Podrá hacer campaña política? No. Así tiene que quedar el ser humano. Si en esa condición estamos dispuestos a quedar inhabilitados, entonces, como Dios es creador, Él quiere crear en nosotros una nueva vida. Dios no es un Dios evolucionista, es un Dios creador. Los 3 mensajes angélicos dicen: adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. El 4º mandamiento de la ley dice: tenemos que nosotros, dice, descansar. El día sábado dice: porque Dios es un Dios creador y descansa el sábado.
El problema es que no queremos creer, no hay fe. Solo creemos humanamente que Dios nos puede mejorar con su palabra obedeciendo. A eso se llama evolución por la obediencia. Esa es la educación del mundo, educación babilónica, educación de Grecia, de los griegos, de aquellos sabios de Grecia, de Platón, de Aristóteles, de muchos otros sabios de Grecia. Esa es la sabiduría del mundo. Educación romana, papal, educación de Egipto. ¿Cómo es esa educación? Dice que al ser humano de este niño, dice, hay que enseñarle a obedecer leyes, principios, mandatos, órdenes, enseñanzas, conocimientos, y va a mejorar, dice, la humanidad. Eso se llama evolución por conocimiento. Ese conocimiento es terrenal, humano, diabólico, satánico, que se ha introducido en las iglesias, en los ministerios, en los grupos religiosos. Por eso los líderes dicen, hay que obedecer, llevan planes de evangelismo, hay que cumplir, hay que obedecer, dice. Hay que obedecer, hacer ayunos, vigilias, hay que dar diezmo, ofrenda, hay que obedecer. No es malo obedecer, pero lo malo es obedecer en vida pecaminosa, con naturaleza humana, con corazón egoísta, con ser humano que ha nacido lleno de pecado. Ese ser humano, con la raíz del pecado, con la fuente del pecado, debe ser quebrado, debe ser desechado. Lo único que nosotros podemos hacer, decir, Señor, renuncio a mi vida, te entrego porque mi vida no vale, todo es fracaso para mí en este mundo, hasta en la religión he fracasado. El líder religioso podrá decir, Señor, he fracasado religiosamente, no puedo visitar a los hermanos, no puedo abrir las iglesias, no puedo predicar en estadios, en coliseos, en esos templos grandiosos, no puedo, Señor, ya no puedo, me rindo, Señor. Pero el ser humano es orgulloso por naturaleza. Satanás dice que Dios le dio oportunidad de arrepentirse, pero no quiso humillarse hasta el día de hoy. Y las consecuencias de no humillarse, así está el mundo hoy. Está llegando a llenar la copa de la iniquidad. Y pronto la ira de Dios, dice, se desatará en este mundo. Pronto los 4 ángeles que están frenando los 4 vientos, que son todos los males que se desatarán, pronto soltarán. Necesitamos nosotros una vida de justicia, una vida en Cristo. Vamos a leer un último texto bíblico en Isaías 61:1, la profecía de Jesús. Y en Lucas 4:18 se cumplió esta profecía. Jesús vino a hacer esa obra. Dice, el Espíritu del Señor, el Eterno está sobre mí, dijo Jesús, aquel día sábado en la sinagoga de Nazaret, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar, a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, y a los ciegos vista, y a dar libertad a los oprimidos. Jesús vino a hacer esta obra, pero ¿con quiénes? Aquí dice con los pobres. Hay buena noticia para los pobres en espíritu. Aquellos pobres religiosos de Apocalipsis 3:14 al 18. El mensaje a la iglesia de la Odisea para los religiosos de este tiempo que son pobres. Hay una buena noticia, que el religioso puede ser rico, puede tener oro, puede tener el carácter de amor de Cristo, puede tener una mente de Cristo, sabiduría.
Y Jesús vino a vendar, a sanar a los quebrantados de corazón. Al que reconoce su condición pecaminosa y desea salvación, Cristo le da salvación, perdona sus pecados, es justificación, y le imparte su justicia, su vida, santificación. Y ahora dice, ya Cristo publicó la libertad a los cautivos, a los esclavos del pecado. Desde que el pecado entró a este mundo, dice, todos hemos nacido esclavos, cautivos, siervos de Satanás. Satanás maneja a los seres humanos. Pero cuando Cristo murió, firmó la carta de emancipación de libertad. Ya la libertad está dado. Los presos de la cárcel del pecado, dice, pueden huir al monte cual ave. Pero el ser humano no quiere huir al monte. Quiere estar siempre en la cárcel del pecado. El ser humano siempre quiere ser ciego. No quiere ver las cosas que están aconteciendo. Así que hay libertad, dice, para los oprimidos. El mundo está siendo oprimido por los poderes de este mundo, pero hay libertad. Este es el mensaje que hoy el mundo espera. Y Dios quiere hacernos instrumentos de justicia en sus manos, pero nosotros necesitamos humillarnos delante de la cruz de Cristo. Así como ese ladrón en la cruz que estaba muriendo, uno de ellos se humilló, reconoció que Cristo era santo, reconoció que Él sufría con razón porque era pecador y alcanzó salvación. Vamos a ir aprendiendo ahora de los ejemplos que nos dejaron muchos de los seres humanos como nosotros que conocían este evangelio, esta salvación, y aprendieron la humildad, aprendieron a humillarse. Aquí tenemos a María, una mujer, María, hermana de Moisés. ¿Qué aconteció? La historia relata en la Biblia y vamos a leer en este libro Historia de la Redención, página 30. Dice así: María, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Le dijo Dios. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La nube desapareció del tabernáculo como señal del desagrado de Dios. Y María fue castigada y quedó leprosa como la nieve. Esta mujer que era líder de Israel, esta mujer que hizo cantar al pueblo de Israel cuando pasaron el Mar Rojo, que era hermana de Moisés, que profetizó. Pero ella también cayó en pecado. ¿Cuál era el error, la falta que cometió? De hablar contra Moisés, su hermano, y quedó leprosa. Y a Aarón se le perdonó el castigo, pero el de María fue una severa reprensión para él. Entonces, humillado hasta el polvo el orgullo de ambos, Aarón confesó el pecado que habían cometido e imploró al Señor que no dejara perecer a su hermana por aquel azote repugnante y fatal. En respuesta a las oraciones de Moisés, se limpió la lepra de María. Sin embargo, ella fue excluida del campamento durante 7 días. Así que María se humilló hasta el polvo, dice. Por eso justificación por la fe es humillarse hasta el polvo, como María. Y Moisés era justo, santo, hijo de Dios. Oró por
la enfermedad de María y fue sanado. Hoy en día necesitamos líderes, hermanos santos, justos, hombres espirituales, para que oren por los enfermos y los enfermos puedan cumplir los sencillos requisitos y pasos, así como María estuvo 7 días en el campo, porque la lepra era contagioso. Hoy en día los enfermos no quieren humillarse e ir al campo. Ahí está el problema de los enfermos. El enfermo no va a sanar en la ciudad. Ya hemos repetido muchas veces, la ciudad está contaminada, está lleno de enfermos y enfermedades. Necesita ir al campo. El campo es el laboratorio de Dios. El campo es el hospital de Dios. El campo es la farmacia de Dios. En el campo todo es puro, sano, limpio. Los enfermos necesitan humillarse y estar dispuestos a ir al campo. Entonces Dios los sanará. Y quizás los sane en la ciudad mismo, pero ahora sanos tienen que ir al campo, porque el Espíritu de Dios siempre lleva al campo. Solo el Espíritu de Dios lleva a la ciudad a predicar la buena noticia, el mensaje de la justificación por la fe, que llenará al mundo como las aguas cubren la mar, o como la luz ilumina, así iluminará el mundo, dice. Para esa actividad, sí, el Espíritu de Dios lleva a los fieles, a los justos, a las poblaciones, a las ciudades. Pero de las ciudades, a los enfermos, a los que quieren ser preparados por Dios, los lleva al campo. Pero el ser humano no quiere humillarse, el enfermo no quiere humillarse, el sano peor no quiere humillarse. Terminemos de leer. Tan solo cuando quedó desterrada del campamento, volvió el símbolo del favor de Dios a posarse sobre el tabernáculo, en consideración a su elevada posición, y en señal de pesar por el golpe que ella había recibido, todo el pueblo permaneció en Hazerot en espera de su regreso. Esa es la lección que Cristo nos quiere enseñar en este tiempo, para sanos y para enfermos. Ahora vamos a ver otro personaje poderoso. Fue humillado también con otra enfermedad, peor aún, incurable. Este personaje que la Biblia nos habla en el libro de Daniel es Nabucodonosor, el rey del imperio de Babilonia, que en la historia universal todos sabemos que Babilonia en su tiempo, en su época de oro, fue gobernado por Nabucodonosor, más o menos por el año 600 antes de Cristo. ¿Qué pasó con este rey orgulloso? Babilonia era una ciudad idólatra. Estaba lleno de religiones, a los ídolos. Pero Nabucodonosor había embellecido, aún con jardines colgantes, porque pasaba un río por medio de la ciudad, y era una ciudad amurallada, como Jerusalén, una ciudad segura que el enemigo no podía conquistarlo ni ingresar. Por eso Nabucodonosor estaba tan altivo, tan orgulloso, tan soberbio. ¿Qué pasó? Durante 7 años, Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos. Durante 7 años fue humillado delante de todo el mundo de ese entonces. Al cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta.
¿De qué se había enfermado Nabucodonosor? Se había enfermado de esa enfermedad que hoy se llama, podemos decir, epilepsia, locura, esquizofrenia. Perdió la razón, ya no razonaba. Una enfermedad incurable hasta el día de hoy. Pero al cabo de 7 años fue humillado y se sanó. Y mirando con humildad hacia Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. En una proclamación pública confesó su culpa y la gran misericordia de Dios al devolverle la razón. Y dijo Nabucodonosor: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue devuelto, y bendije al Altísimo. Alabé, glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es siempre eterno, y su reino por todas las edades sin fin, y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Y en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga: ¿qué haces o para qué haces? Reconoció a un Dios poderoso, reconoció su culpa, confesó delante de toda aquella nación de Babilonia y le fue devuelta la razón. Esa enfermedad incurable. Y bueno, ¿cuál fue la humillación? ¿Cuál fue el remedio? Podemos decir la medicina sencilla para enfermedades incurables. Aquí está la ciencia de las ciencias, la ciencia de la salud, la ciencia de la medicina, la ciencia de los tratamientos de los enfermos, la verdadera ciencia del Dios Altísimo que el hombre no puede alcanzar a entender ni puede utilizarlo. ¿Cómo era? Y Dios mediante y por la gracia de Dios y por el poder de Dios, aquí el hermano que les habla, con otro grupo de hermanos que trabajamos hace 2 años ya a tiempo completo, todos los días, aún de noche, con los enfermos, al lado de aquel gran hospital aquí en el Perú. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto al médico de los médicos cómo interviene. Y ha habido casos como estos que se ha presentado, de epilepsia, lo llaman epilepsia, pierden la razón, esquizofrenia, ya no se dan cuenta de las cosas, se desmayan y echan espuma. ¿Y cuál es la solución? Y como les dije, por la sabiduría de Dios y por la gracia de Dios y para gloria de Dios, hemos aplicado este remedio sencillo. Pero no fue posible aplicar durante 7 años. Nosotros hemos visto el milagro de Dios en 1 año, 360 días. ¿Y qué le hemos enseñado? Le hemos enseñado los 10 remedios naturales que están en la naturaleza. ¿Cuáles son? Alimentación natural, pero alimentación crudo, así como comía Nabucodonosor. Nabucodonosor comía en el campo todo crudo, verduras, hortalizas, plantas crudo, sin cocinar como los animales. Eso es lo que le hemos recetado y le hemos enseñado y le hemos aplicado. 1 año comiendo todo crudo, frutas crudos, verduras crudos, hortalizas crudos, todo germinado crudo. Y gradualmente la epilepsia, los desmayos disminuyeron, al cabo de 1 año desaparecieron totalmente. ¡Qué maravilla! Pero estos enfermos lo hemos tenido que llevar al campo.
Le hemos aplicado la hidroterapia, baños de hipertermia, baños de vapor, fitoterapia, ortigadas, ortigaduras con ortiga, geoterapia, baño de tierra, cataplasma de tierra sobre el sistema digestivo y baño de tierra todo el cuerpo, aire puro, ejercicio, descanso, tranquilidad, agricultura, el ABC, y confianza en Dios. Todos estos remedios naturales, la temperancia, nada de alimentos con productos químicos, con insecticidas, con venenos, nada de eso, todo natural. Y los enfermos se sanan. Igual, los que tienen Parkinson también se han sanado, los que tienen reumatismo, los diabéticos también sanan también. Este es el remedio sencillo, ir al campo, humillarse en el campo. Esa es la medicina que Cristo nos quiere enseñar. Y hemos aprendido nosotros en la escuela de Cristo, en la escuela del dolor, de la enfermedad. Tanto mi persona y el hermano que prepara los alimentos hemos sido enfermos. Y hemos aprendido a agradecer a Dios por la enfermedad. Y ahora Dios nos utiliza para hacer esta labor. Y Dios quiere utilizarle también a ustedes. Ustedes pueden venir a visitarnos. Está abierto las puertas para todos. Los que saben algo pueden aquí atender a los enfermos de gracia. Y los que están enfermos pueden venir también y aprender los métodos sencillos. Y Dios les puede sanar como a Nabucodonosor. ¿Y quién le dio la receta a Nabucodonosor? Daniel el profeta, 10 veces más sabio. La humildad hace maravillas. Quebrantado de espíritu, quebrantado de vida, de corazón. Ahora vamos a aprender de uno de los discípulos de Jesús. 3 veces había negado Pedro abiertamente a su Señor, el apóstol Pedro, y 3 veces Jesús obtuvo de él la seguridad de su amor y lealtad, haciendo penetrar en su corazón esta aguda pregunta, como una saeta armada de púas que penetrase al herido corazón de Pedro. Delante de los discípulos congregados, Jesús reveló la profundidad del arrepentimiento de Pedro y demostró cuán cabalmente humillado se hallaba el discípulo una vez jactancioso. Pedro negó a su Señor, pero más tarde se arrepintió y fue profundamente humillado por su gran pecado, y Cristo demostró que perdonaba a su discípulo errante al condescender en mencionarle por nombre después de su resurrección. Nosotros también hemos negado a Jesús con nuestros hechos y necesitamos humillarnos como Pedro. Pedro era altivo, orgulloso, intrépido, muy rápido en prometer, pero ahora desechó esa vida. Ahora era otro Pedro, un Pedro lleno de amor, un Pedro nueva criatura, y llevó el Evangelio hasta los confines de ese entonces del Imperio Romano. Ahora veamos otro apóstol, aquella pobre y independiente alma. Hemos leído anteriormente en 3 testimonios selectos 360, deseado de todas las gentes 752, y también hemos leído en Profetas y Reyes 382. Ahora vamos a leer en Cristo Triunfante 267 de Judas. Aquella pobre y independiente alma Judas que se había separado del Espíritu y de la vida de Cristo, tuvo momentos difíciles,
siempre estuvo bajo el fuego de la condenación, pues las lecciones de Cristo eran muy agudas. Con todo, no llegó a transformarse ni convertirse en un pámpano viviente estrechamente unido a la vid verdadera. ¡Oh! Si Judas tan solo se hubiera humillado su corazón delante de Dios, bajo la instrucción divina que le indicaba de una manera clara y sencilla los principios que debía practicar, entonces no habría sido un tentador para sus condiscípulos, sembrando semillas de incredulidad en sus corazones y vendiendo a su maestro. Judas no se humilló, ahí estaba el problema. Él se confiaba en su educación, era el discípulo más educado, humanamente hablando, y no quería renunciar a su educación, a su orgullo, a su avaricia. Era buen administrador, pero el buen administrador engaña, aplica la astucia para poder acrecentar, enriquecerse. Esa era la condición de Judas, y no quería quebrantar su vida, no quería rendirse a los pies de Jesús, no quería reconocer sus faltas, y se perdió hasta el día de hoy. Tenemos otro apóstol, Hechos de los Apóstoles 94. Mientras la luz brillaba en derredor de ellos, Saulo oyó una voz que le decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que dura cosa es rechazar a Cristo, resistir a Cristo, resistir el llamado a una nueva vida, así como Saulo. Pero ¿qué pasó? Dice Hechos de los Apóstoles 94. Temerosos y casi cegados por la intensidad de la luz, los compañeros de Saulo oían la voz, pero no veían a nadie. Sin embargo, Saulo comprendió lo que se le decía, y se le reveló claramente que quien hablaba era el Hijo de Dios. En el glorioso ser que estaba ante él, reconoció al crucificado. La imagen del Salvador quedó para siempre grabada en el alma del humillado judío. Así que este judío se humilló. Por eso escuchó la voz de Jesús, a quien perseguía. Las palabras, dice, oídas, conmovieron su corazón con irresistible fuerza. Su mente se iluminó con una torrente de luz que esclareció la ignorancia y el error de su pasada vida y le demostró la necesidad que tenía de la iluminación del Espíritu Santo. Y se levantó transformado, había visto a su Señor, había obtenido una vislumbre de la hermosura del carácter divino. Podía atestiguar la transformación que se realizó en él por la contemplación del amor infinito. Profetas y Reyes 233. Saulo se humilló. ¿Por qué? Porque de un momento a otro cayó al suelo cuando se desató una tempestad y quedó ciego porque una luz le encegueció. Pero Dios le sanó de esa ceguera, aunque no totalmente, para que no se levante su orgullo. Se mantuvo, dice, siempre así. Pablo dice: yo he rogado al Señor que me sane durante 3 veces, pero el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. Dios, por misericordia, no le sanó al 100%, pero él no era ciego. Veía un poco opaco las cosas. Por eso él dice: escribo con letras grandes. Dios lo mantuvo por misericordia, dice, para que no se levante su orgullo.
un ángel, dice, fue enviado a hablar con Ananías para indicarle que fuese a cierta casa donde Saulo, donde estaba orando para recibir instrucción con respecto a lo que debía hacer. Había desaparecido el orgullo de Saulo. Ya no era orgulloso, era humilde. Poco antes manifestaba confianza en sí mismo, pues creía que estaba empeñado en una obra por la cual recibía recompensa, pero ahora todo había cambiado. Estaba postrado y humillado hasta el polvo en arrepentimiento y vergüenza, y sus súplicas de perdón eran fervientes. Dijo el Señor por medio de un ángel a Ananías: «He aquí, él ora». Y el ángel le hizo saber al siervo de Dios que le había mostrado a Saulo en visión un hombre llamado Ananías, que entraba y ponía su mano sobre él para que pudiese recobrar la vista. Ananías casi no podía creer las palabras del ángel y repitió lo que había oído acerca de la acerba persecución que Saulo hacía sufrir a los santos de Jerusalén. Pero la orden que se le dio a Ananías era imperativa. «Ve», le dijo, «porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de gentiles y reyes y hijos de Israel». Así entonces Ananías, aquel santo varón de Dios que moraba en esa ciudad, fue a buscar a Saulo y oró y puso su mano y le sanó. Y Saulo ahora estaba encarcelado en aquella ciudad. Los judíos se enteraron de que ahora Saulo había renunciado a esa vida de odio, de persecución hacia Jesús, hacia los santos, y cerraron las puertas de la ciudad. Pero Dios lo liberó, dice, de aquella ciudad. Fue descolgado en una canasta y el Espíritu de Dios lo llevó al desierto de Arabia para prepararlo durante 3 años. Cuando uno se humilla, es transformado en otro hombre como Saulo. Ya no era Saulo, era Pablo ahora. Y Jesús le educó 3 años. Así Cristo quiere educar a los que se humillan. El líder, el teólogo, tiene que humillarse, decir: «Señor, la teología que he estudiado no me vale, porque he experimentado en esta pandemia que no puedo». Los que han estudiado medicina, ingeniería, abogacía y todas las ciencias tienen que humillarse, decir: «Señor, no me vale. Necesito ser instruido en la escuela de Cristo, en el campo». Y Dios puede hacer maravillas y les puede enseñar la obra médico-misionera. Y el campo está blanco, el mundo está enfermo, necesita médicos misioneros que con el espíritu del médico de los médicos lleven los remedios naturales, y los enfermos sanarán, y como Nabucodonosor se entregarán a Dios. Y Nabucodonosor dice que estará en el cielo. Los humildes encuentran salvación y sanidad del cuerpo y del espíritu. Que Dios bendiga su palabra, y el día de mañana continuaremos estudiando por la gracia de Dios. Gracias por vuestra atención. Que Dios les bendiga. Amén.